En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, celebramos esta Eucaristía en este 17º domingo del tiempo ordinario. Al comenzar nuestra celebración, preparémonos apropiadamente, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Baal-Salisá un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: «Dáselos a la gente para que coman». Pero él le respondió: «¿Cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres?» Eliseo insistió: «Dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará». El criado repartió los panes a la gente. Todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de los ojos de todos te están aguardando, tú les das comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue a la orilla del mar de Galilea, al lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de Juan el día de hoy escuchamos esta historia tan familiar, la multiplicación de los panes y de los pescados. Y ciertamente podemos reflexionar en muchos aspectos de esta narración evangélica, pero los invito a que nos enfocemos precisamente nada más en 2. Primero, ¿cómo fue posible que Jesús hiciera este milagro? Ciertamente Jesús pudo haber convertido las piedras en pan y darle de comer a tanta gente, pero necesitó de un muchacho que traía algo para sí mismo para compartir a los demás. Entonces este joven tuvo que renunciar un poco a todo lo que él traía para poder, en las manos de Jesús, compartirlo a todos. Y no todos comieron solo un pedacito de pan, sino, como dice,
el Evangelio sobró, comieron hasta saciarse y todavía sobró mucho. Comienza con esta generosidad de este joven de compartir. Hermanos y hermanas, todos nosotros tenemos algo que compartir. Quizá no tengamos mucho dinero, quizá tenemos tiempo, quizá tenemos talento. Pero el Señor nos pide que de lo poco que parecemos tener, lo compartamos para los demás. Podemos empezar diciendo, voy a compartir para el Señor 5 o 10 minutos al día de oración, si es que no lo hago. Parece que no es mucho, pero en las manos del Señor, ese pequeño momento de oración puede ser algo muy grande. Puedo decir lo que puedo colaborar en mi comunidad, en mi parroquia, no es demasiado, quizá no va a ayudar a pagar todos los gastos de la parroquia. Pero si lo doy de generosidad, de corazón, el Señor lo contará muy en cuenta. Y por lo menos de la generosidad que uno tiene, lo hará multiplicarse. Y en todos los aspectos, podría también compartir el tiempo que tengo para enseñar a los demás, voluntariándome como catequista, o en alguna de las actividades litúrgicas, en el coro, como lector, como ministro de la Eucaristía. Parece que no es mucho lo que podamos compartir, pero lo poco que podemos hacer puede ser muy grande si lo ponemos en las manos del Señor. Jesús había dado testimonio de que era un gran profeta, sanando a los enfermos con solo tocarlos, a veces simplemente con decirlo. La gente estaba impresionado de eso. Pero después de darle de comer a miles de personas de unos panes y unos peces, la gente queda mucho más impresionada. Y como nos dice al final del Evangelio, parece que la gente lo quiere hacer reír. Quiere que esa persona que les dio de comer y que puede sanar, ayudar en todas sus necesidades, lo quieren de líder. Pero no un líder espiritual, que es a lo que vino Jesús, y para mostrarnos el camino de ir al Padre, sino un líder civil quizá. Estaban cansados el pueblo de Israel de la opresión del gobierno romano y quería alguien que los liberara. Pero por eso Jesús se va, porque Él no vino para hacer la política, sino para librarnos ciertamente, pero del pecado y la muerte. A través de su sacrificio en la cruz, nos libera de eso. Pero para poder nosotros aceptar ese sacrificio, tenemos que empezar a reconocer quién es para nosotros, empezando a compartir lo mucho o poco que podamos tener, que en las manos de Jesús va a ser más que suficiente. Si este muchachito hubiera compartido nada más lo que tenía con los que tenía a su lado, hubiera alimentado quizá a 10 personas a lo más. Pero al ponerlo en las manos de Jesús, ayuda a todos a alimentarse. Ciertamente todo lo que tenemos podemos ponerlos en la mano de Jesús y será más que suficiente. Pero para eso tenemos que tener nuestra confianza y fe en el Señor Jesús. Hermanos y hermanas, los invito a que nosotros también, al igual que Jesús, demos gracias, como Él lo hizo al comenzar la multiplicación de los panes. Agradecemos por todos los dones que tenemos y los compartamos. Que especialmente regresando a celebrar la Eucaristía, que es una acción de gracias en nuestras comunidades, podamos colaborar juntos para darles a todos de lo suficiente, de lo poco que tenemos. Será más que suficiente para todos en las manos de Jesús. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre.
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, de quien procede todo bien, para que todos tengan en abundancia lo que necesitan para vivir como hijos e hijas suyos. Por la Iglesia, para que los que la dirigen y presiden, los ministros consagrados, unan y sirvan a todos en Cristo, que constantemente recuerden al pueblo de Dios los verdaderos valores del Evangelio. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los líderes y también por los fieles en la Iglesia, para que tengan el valor y la fortaleza para alzarse en todas las partes del mundo en favor de los derechos humanos, de una justa distribución de los bienes de la tierra, de la justicia y de una libertad responsable. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las comunidades cristianas, para que no abandonen a nadie en necesidad, que nosotros sepamos compartir alegrías y tristezas y todo lo que es verdadero, lindo y bueno, y que sepamos servirnos unos a otros. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por esta nuestra comunidad, reunida aquí para partir el pan del Señor, para que el Espíritu de Jesús nos haga signos eficaces de su generosidad y su amor. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros queridos muertos, para que sean bienvenidos al reino de Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Realmente, Señor Dios nuestro, damos las gracias de ser abiertos y receptivos a todos tus dones y disponibles para intentar remediar las necesidades en favor de todos los hermanos. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia, estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo y todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabará por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios de nuestro
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Blaise, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Vayamos en paz, la misa ha terminado.